Saludos amigos, amigas, alumnos y alumnas de tercer grado. Nos disponemos a desarrollar la lección 3 de la unidad 1 que se llama El medio que nos rodea de la asignatura Estudios Sociales. La lección 3 se titula Nuestros ríos, bosques y animales. Vamos a iniciar con las actividades de exploración. Mira y comenta. Y ahí podemos observar variedad de fauna que existe en nuestro medio. Pregunta la niña, ¿dónde has visto estos animales vivos? Bueno, en el campo, generalmente en la zona rural. ¿Dónde crees que viven? Viven en los bosques, montañas, algunos se refugian en cuevas, etcétera. Menciona qué animales, dice el niño, viven en los manglares. Bueno, podemos mencionar como unos animales característicos de los manglares los cangrejos. De hecho, el niño ahí lleva uno en su bolsa. ¿Cuántos de ellos son peligrosos para las personas? Bueno, peligrosos para las personas podría ser que existan algunos que sean peligrosos. Podría ser. Aunque la mayoría aunque la mayoría son inofensivos. Eso podríamos concluir. Vaya, continuamos con las actividades de construcción. El paisaje nos rodea. Observa estas fotografías. Ahí tenemos 3 fotografías. Describe a tu compañero o compañera lo que ves en la fotografía. Bueno, vemos imágenes de paisajes, ríos, volcanes, cascadas, caídas de agua, etc. ¿Crees que en esos lugares viven animales? Sí. Generalmente en estos lugares abundan diferentes tipos de animales como aves, peces, anfibios, mamíferos, etc. Aquí les estoy ampliando un poco más las respuestas. Aquí en el texto se las he dejado un poco más cortas por cuestión de espacio. Sin embargo, perfectamente pueden reproducir o detener el audio para escuchar un poco más de la amplitud de la respuesta. ¿Qué otros seres vivos pueden habitar en estos lugares? Como les estaba mencionando, los peces, las aves, eh, reptiles, anfibios, etcétera. Son diferentes tipos de animales los que frecuentan este tipo de ecosistema. ¿Qué otros elementos se observan en la fotografía? Se observan ríos, volcanes, riachuelos, quebradas, etc. En tu cuaderno dice dibuja por separado los distintos elementos que puedes ver en la fotografía y define qué son en relación a agua, suelos, clima, árboles, plantas y animales. Bien, ahí tenemos diferentes elementos. Sabemos que el agua es imprescindible para la vida. El suelo también es el soporte para las diferentes especies de animales y vegetales. El clima condiciona las prácticas que como seres humanos y que como animales y plantas se realizan. Los árboles son los pulmones de la tierra, las plantas igual, y los animales pues a través de sus procesos ayudan a que nosotros podamos tener lo necesario para la vida, nos sirven como alimento algunos de ellos y contribuyen con sus actividades para darle vida a los ecosistemas. Vamos con el siguiente, animales y plantas. Observa estos organismos vivos. ¿Qué diferencias encuentras entre estos seres vivos? Aquí podemos observar una araña. Aquí observamos unos loros, un cocodrilo. Acá, ¿qué pudiera ser eso? Pudiera ser que existan otros animales ahí. ¿Qué diferencias observamos entre esos organismos vivos que tenemos ahí en la imagen? Bueno, lo que podemos observar es que es diferente el tamaño que tienen, diferente la alimentación y diferente el lugar donde viven. ¿Qué cosas en común tienen? Que tienen vida, que son útiles para la humanidad. ¿Puedes distinguir dos grupos? ¿Cuáles? Podemos distinguir las aves, podemos distinguir los insectos y podemos distinguir aquí reptiles.
y le vamos a agregar. Luego dice la número 12, en tu cuaderno escribe listas encabezadas por los títulos elementos naturales. En la fauna tenemos aves, reptiles, peces, en la flora árboles y plantas. Añade 2 o más a cada una de ellas de la lista de flora y fauna. La fauna es el conjunto de animales, el paisaje tiene elementos vivos, la flora y la fauna es el conjunto de especies vegetales de un lugar. Continuamos con el agua, fuente de vida. Imagina que desaparece el río del paisaje y desaparece también la laguna. Vaya, imaginemos que desaparece el río y que desaparece la laguna. ¿Cuáles elementos del paisaje llevan agua? El río, la laguna. ¿Podrían sobrevivir sin agua los animales y las plantas? No. ¿Por qué? Porque el agua es vital para la vida. Dibuja el paisaje anterior sin el río y sin la laguna, es decir, solo los demás elementos que aparecen ahí. Busca en un diccionario las definiciones de río, que es una corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otra. Laguna es un depósito natural de agua, generalmente dulce, menos extenso y profundo que un lago. El lago es en realidad un componente más del agua superficial del planeta. Vamos a leer un poco de las postales de viaje, un lugar para visitar. En nuestro país hay una plaza que se llama El Cuco, ubicada en el departamento de San Miguel. Es un lugar muy bonito que tiene arena gris, muchas palmeras y si te fijas bien puedes ver caracoles pequeños en la arena. Allí disfrutarás del mar que es muy tranquilo. La tierra, el sol y la lluvia. Imagina que desaparecen los suelos y que ya no llueve nunca más. ¿Qué pasaría con la flora y la fauna del paisaje? Desaparecería. ¿Podría haber seres vivos en el paisaje? Si no hay flora y fauna, no habría seres vivos. Si desaparecen los suelos, ¿verdad? Ya no llueve más, no habría seres vivos en el paisaje. ¿Qué pasaría con los ríos? Se secarían. Escribe en tu cuaderno 3 frases acerca de la importancia del suelo para la flora y la fauna. El suelo es el sustento de las plantas, producen alimentos para los animales. El suelo es el sustento de las plantas y a través del suelo se producen los alimentos para los animales. Explica cómo es el clima donde vives, indicando las temperaturas y lluvias que ocurren durante el año. Bueno, el clima en nuestro país, El Salvador, es tropical y se dan 2 estaciones bien marcadas, invierno y verano. Explica por qué el sol ayuda en el desarrollo de las plantas, porque les brinda la energía a través de la fotosíntesis. El suelo y el clima son elementos no vivos del paisaje. El suelo es la parte superior de la superficie terrestre y el clima es el promedio de los estados del tiempo. Vamos a vista de pájaro. En los mapas también podemos representar algunos elementos del paisaje, por ejemplo los volcanes del Salvador. Y aquí podemos observar que tenemos el mapa del Salvador y aquí perfectamente podemos representar los volcanes más representativos de nuestro país. ¿Qué otros elementos se pueden representar en el mapa? Se pueden representar lagos, se pueden representar bahías, se pueden representar lagunas, etc. Busca un mapa del Salvador donde se identifiquen otros elementos naturales del paisaje. Y nosotros perfectamente podemos insertar otro mapa del Salvador en el cual podemos identificar diferentes lugares o paisajes que existen en nuestro querido y apreciado país de El Salvador, y ustedes perfectamente pueden incluir en él diferentes elementos que lo constituyen. ¿De acuerdo? Bien. Luego venimos con la siguiente actividad que se llama Nuestro Mundo. En los manglares se recolectan las conchas o curiles con los que se hacen los cócteles que todos comemos. Para hacer ese trabajo hay que entrar en el lodo que hay entre las raíces de los árboles de mangle y meter las manos en el fango para sacar las conchas. Hay niños y niñas que realizan este trabajo. Dibuja un manglar. Los adultos deben de trabajar y los niños y niñas estudiar. Muy bien. Muy bien, nos piden que identifiquemos o que coloquemos un mapa del Salvador y que identifiquemos otros sitios o del paisaje, otros aspectos importantes. Nos dice exactamente la pregunta que busquemos elementos naturales del paisaje.
y precisamente aquí tenemos algunos elementos naturales del paisaje que son sitios arqueológicos de El Salvador. Tenemos en el número 1 el Tazumal, tenemos San Andrés, tenemos en el número 3 Olla de Seré, en el número 4 Cihuatán, en el número 5 Casablanca, en el número 6 Cara Sucia, en el número 7 tenemos Santa Leticia, en el número 8 Igualtepeque, en el número 9 tenemos Tehuacán, en el número 10 tenemos Quelepa, en el número 11 tenemos las Cuevas de Corinto. Ahí cumplimos con esa actividad y por último nos pide que dibujemos un manglar. Y aquí en esta imagen que les presento está un manglar donde algunos niños y algunos adultos se dedican a la extracción de curiles y de otro tipo de ostras que les permiten llevar el sustento a sus familias. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de tercer grado estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura de Estudios Sociales y Cívicas para estudiantes de tercer grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.